Damas y caballeros de la Orden de Melquisedec, milicia celestial, vamos a estar viendo el misterio del aceite de la unción, ¿ok? Porque, como tú sabrás, en el Antiguo Testamento el Señor ordenó a Moisés que hiciera y preparara pues el aceite de la santa unción, con el cual se ungían a los sacerdotes, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué a Jesús no lo ungieron con aceite? ¡Ay, ay, 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 ay! Que esto es profundo, mano. Palabra vatos. ¿Por qué a Jesús no lo ungieron con aceite de la unción cuando Dios mismo había dicho que a los sacerdotes habían que ungirles la cabeza con aceite de la santa unción que le dio a Moisés? Entonces, ¿por qué a Jesús no le ungieron aceite de la santa unción? ¿Ah? Es más, cuando él entra a la casa de Simón, Pedro le dice, ¿no? A Simón le dice, Simón, ¿tú por qué no me ungiste la cabeza con aceite? Pero esta mujer, hablando de la prostituta, me ha ungido los pies con perfume. ¿Por qué no le ungieron con aceite la cabeza del Señor Jesucristo? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? All right. Mira. Es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes de la orden de Melquisedec es investigar el asunto. Proverbios 25:2, siempre te lo comparto. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes de la orden de Melquisedec, milicia celestial, así que acompáñame y vamos a investigar este asunto del aceite de la unción. ¿Ok? Mira, dice, habló más Yahweh, Yod He Vahed, las 4 letras del tetragramatón del nombre de Dios, y habló más Yahweh a Moisés, Moshe, diciendo, y tú has de tomar de las principales drogas, es decir, de las especias aromáticas, de mirra excelente, 500 ciclos de mirra, ¿ok? Y de la canela aromática, la mitad, o sea, esto es 250, y de cálamo aromático, 250. ¿Ok? Es parte de la fórmula que Dios había instituido a Moisés para preparar el aceite de la unción. Y de casia, 500, o sea, igual que la mirra. Al peso del santuario y de aceite de olivas, un hin. ¿Ok? O sea, eso lo tenía que mezclar todo y preparar el aceite de la unción. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, obra del perfumador, es decir, del artesano, ¿ok? El cual será el aceite de la unción sagrada, en Éxodo. Ahora, tú tienes que entender que cuando Dios llama a Aarón, lo llama para que sea su sacerdote, ¿ok? Aarón es descendiente de, si tú ves en el linaje, Abraham engendra a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Leví, ¿ok? Leví me parece que Arán, y Arán a Cohat, y Cohat engendra a Aarón y a Moisés, su hermano, ¿ok? Es decir, levitas. Primero existía un sacerdocio ya en los días de Abraham, que era el sacerdocio de Melquisedec. Si tú no entiendes lo que te explico, mira, anda y fíjate el video del misterio de Melquisedec. Ahí está todo. Entonces ya existía un sacerdocio celestial de la orden de Melquisedec en los días de Abraham. Isaac no había nacido, mucho menos Jacob, olvídate de Leví, olvídate de Cohat y de Aarón y Moisés. Ni siquiera existían. Pero cuando tú lees la profundidad del libro de Hebreos, dice que Leví ya pagaba diezmos a Melquisedec a través de Abraham. Mira lo profundo, ¿eh? Mira lo profundo. Entonces, aquí dice, harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento, obra del perfumador, el cual será el aceite de la unción sagrada. ¿Ok? Esto ya es en los días de Moisés y Aarón. Ungirás también a Aarón, dice el Señor, ¿no? A Moisés le dice, ungirás también a tu hermano Aarón y a sus hijos.
a los 4 hijos que tenía, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Pero si tú lees cuidadosamente, 2 de ellos trajeron fuego extraño, y Dios los fulminó en el acto. Es decir, ellos quisieron adorar a Dios a su manera, y Dios dijo, no, momentito, así no es, y los fulminó en el acto. Entonces quedaron Eleazar y Itamar, de los cuales salieron todos sus hijos, y en los días de David tiraron suerte y seleccionaron 24 órdenes sacerdotales de los hijos de Itamar y de Eleazar. ¿Ok? Y cuando veamos el misterio del octavo, que me estoy animando a hacerlo, vas a ver que la octava orden cae en Abías. Y este Abías vendría a ser al progenitor, adivina de quién, de Juan el Bautista. En el octavo, ya lo vamos a ver, ¿ok? Cuando veamos el misterio del octavo, porque hay muchos octavos ahí en toda la Biblia que traen bendición. Entonces dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Cuando tú lees después, te darás cuenta que Dios le dice, ungirás el arca, ungirás el tabernáculo, ungirás el candelero y todos los instrumentos que eran para el servicio de Dios. Todo lo que tocaba el aceite quedaba ungido, inclusive a Aarón y a sus hijos. ¿Ok? Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. Es decir, todo lo que tocaba el aceite estaba ungido, es decir, consagrado, separado para Dios, ¿ok? Y para su uso exclusivo, ¿ok? Ahora, en Levítico enseña, y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, está hablando del sacerdocio arónico, ¿verdad? Sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción, porque esa era la tradición, derramar el aceite sobre la cabeza de la persona que se iba a ungir, y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras sacerdotales, a esa persona, es decir, al sumo sacerdote, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras. Y tú dirás, pero ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, estaba escrito pues en el Levítico, en la Torá, que el sumo sacerdote no debía descubrir su cabeza ni rasgar sus vestiduras, porque si eso pasaba, se autodescalificaba el sacerdote delante de Dios. Si el sacerdote rasgaba sus vestiduras, se autodescalificaba de servir a Dios. ¿Ok? Entonces, cuando tú ves a Jesús en el Sanedrín, que ya te lo voy a explicar en otro video, en el silencio de Jesús, el misterio del silencio de Jesús, tú vas a ver que él está silencio en el Sanedrín y le hierve la sangre pues al Caifás, y el Caifás se rasga las vestiduras. Entonces, ¿qué pasa cuando se rasga las vestiduras? Se autodescalifica. Entonces, Jesús, sabiendo eso, hizo que Caifás se autodescalificara de sacerdote para que ya no hubiera un sacerdote de la orden de Aarón que ejerciera pues el sacrificio del Cordero Pascual, porque Jesús iba a ser el Cordero Pascual. Pero ya te lo voy a explicar con más detalle en el video que ya viene del silencio de Jesús. ¿Ok? Ahora. No, pero que esto está, wow, yo mismo me sorprendo. Tremendo. Ya, entonces escucha, habían tres cosas que el sacerdote tenía que hacer para designar al siguiente sacerdote ahí en el Antiguo Testamento. ¿Okay? La primera era, el padre tenía que escoger al hijo. El padre tenía que hablar y decir, a ver, ¿cuál de los hijos va a ser su sucesor? Porque ya cuando el sumo sacerdote estaba lleno de años y iba a partir, él antes de morir tenía que designar al siguiente sumo sacerdote. Aquí va a ser su reemplazo. Entonces él tenía que hablar y decir, este hijo es el que va a ser el nuevo sacerdote. ¿Ok? Entonces, el hijo designado, acuérdate que solo los levitas, los hijos de Leví, los hijos de Aarón, podían ser sacerdotes. ¿Ok?
la única tribu de la cual salían los sacerdotes era de la tribu de Leví, los levitas, ¿ok? De donde viene el apellido Lewis, ¿verdad? O Lewis, que se escribe. Lewis viene de Leví. Si tienes a alguien que se apellida Lewis o Lewis, bueno, de ahí viene el apellido Leví, ¿ok? Y dice, el designado, el hijo, tenía que ser bautizado en agua, sumergido en agua. Esa era la segunda. Primeramente, el padre hablaba, escogía, ¿verdad? Y el segundo era que el hijo tenía que ser bautizado en agua. Y el tercero era que se le ungía la cabeza con aceite de la santa unción que había mandado preparar Dios a través de Moisés para ungirlos, ¿ok? Allá había ungido muchas cosas del templo, inclusive a Aarón y a sus hijos, ¿ok? Esas tres cosas. El padre tenía que designar, hablar, el hijo tenía que ser bautizado y el tercero se le ungía la cabeza con aceite de la unción, ¿ok? De ese aceite que Dios había mandado preparar con Moisés. Ahora, mira, en Levítico dice, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo, porque Aarón fue el primer sumo sacerdote de la orden arónica, del sacerdocio que Dios había puesto en la tierra, ¿ok? Entonces, tú ves que ahí Aarón viene usando pues el pectoral con las piedras del efod, ¿no? Y eran 12 piedras, porque donde hay unción, ¿verdad? Donde hay unción, hay espíritu y hay sacerdocio. Entonces, si tú has visto el misterio de las piedras del efod, te podrás dar cuenta por qué Aarón tenía 12 piedras, ¿no? Y por qué Satán tenía 9 piedras de las 12. Ahí te lo explico. Porque el sacerdocio satánico solamente tenía 9 piedras y el sacerdocio arónico tenía 12 piedras. Si no sabes por qué, bueno, ahí está el video, míralo, ¿ok? Dice, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió. ¿Para qué? Para consagrarlo. O sea, es uso exclusivo de Dios. Aarón es uso exclusivo de Dios. Eso significa la unción, ¿ok? Ahora, primera de Samuel, dice, tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó. ¿No te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Ok, hold on, time out. Oiga hermano, pero usted no está enseñando que la unción es simplemente para los sacerdotes de la orden de Aarón. ¿Y por qué Saúl, siendo de la tribu de Benjamín, que no es sacerdote, también se le unge la cabeza? Ay, 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 ay. ¿Cómo es esto, pues hermano? A ver, explique. Es que mira, te explico. ¿Por qué decimos el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob? ¿Por qué no continuamos diciendo el Dios de Abraham, Isaac, Jacob y Rubén? Porque Rubén era el primogénito de Jacob. Jacob el primogénito de Isaac. Bueno, era Esaú, pero le vendió la primogenitura, ¿verdad? Y Isaac el primogénito de Abraham. Entonces se dice el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, nada más. Y nunca decimos el Dios de Rubén. ¿Por qué? Bueno, porque cuando lees cuidadosamente tu Biblia encontrarás que Rubén corrompió el lecho de su padre. Entonces ahí, por ese acto que hizo Rubén de meterse con la esposa de su padre, Dios divide los oficios, ¿ok? Porque venía el oficio de Melquisedec, de rey y sacerdote, a través de la genealogía de Sem, a través de Eber, Abraham, Isaac. Entonces se suponía que tenía que continuar con Jacob y con Rubén, pero como Rubén corrompe el lecho de su padre, entonces Dios divide los oficios. Entonces el oficio de sacerdote fue a la tribu de Leví y el oficio de rey fue a la tribu de Judá.
y el oficio de la primogenitura fue a José. Por eso es que tú ves cuando José es vendido por sus hermanos, por Judá, a los egipcios, y José, pues después de mucho tiempo, llega a ser como un vicefaraón. Tiene 2 hijos, ¿verdad? Manasés y Efraín. Y cuando conoce a su padre, recibe la bendición, su padre intercambia las manos a Efraín y a Manasés para que reciban la bendición, ¿verdad? Entonces, este Saúl era de la tribu de Benjamín, pero sin embargo, Dios lo escogió para que sea el primer rey de Israel. Porque Israel, que venía pidiendo, queremos un rey, queremos un rey. Y Dios le decía, pero ¿para qué quieren un rey si acá yo soy tu rey? Y Israel decía, no, queremos un rey de carne y hueso, así como todas las naciones tienen su rey de carne y hueso. Queremos un rey, queremos un rey. Y bueno, Dios se hartó y le dijo, bueno, pues ahí está, ahí te voy a dar a Saúl. ¿Ok? Y le dio a Saúl, y mira lo que le dice, no te ha ungido el Señor por príncipe, ni siquiera como rey, sino como príncipe. Y esa palabra príncipe se refiere a capitán, ¿ok? El administrador sobre toda su heredad, que es Israel. No te ha ungido el Señor por capitán sobre su heredad a Saúl. Entonces yo quiero que te des cuenta que se le ungía la cabeza al sacerdote, y adivina quién más, al rey. Se le ungía la cabeza al rey, mira. ¿Ok? Ahora, acuérdate que Dios ya había dividido los oficios. El sacerdocio pasaba a Leví. El sacerdocio pasaba a Leví. La tribu de los reyes era de Judá. Y la primogenitura pasó a José. ¿Ok? Entonces dice, entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Cuando Samuel unge a David, luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Entonces, como te dije anteriormente, se le ungía la cabeza al sacerdote y también se le ungía la cabeza al rey. O sea, la unción que Dios había estado usando venía a través de la tribu sacerdotal y de la tribu de los reyes. ¿Ok? The priestly tribe and the kingly tribe, si hablas inglés. ¿Ok? La tribu sacerdotal y la tribu de los reyes. Para esas 2 tribus venía la unción. Ahora, cuando vemos el hijo de David, que es Salomón, el sacerdote Sadoc, y esa palabra Sadoc es la 6659 hebrea, Zadok, ¿ok? Y adivina de dónde viene esa palabra Zadok. 3 segundos. Viene de Zadik, Melquisedec. Melquisedec. El sacerdote Sadoc viene de la etimología Sadik. Tomó el cuerno del aceite de la tienda y ungió a Salomón. Entonces tocaron trompeta y todo el pueblo gritó, ¡vive el rey Salomón! Ahora, tú sabes que el rey David peleó muchas batallas, quiso hacer un templo para Dios. Dios no se lo permitió porque había derramado mucha sangre. Y su hijo, Salomón, que aquí es ungido, ¿por quién? Por el sacerdote, Zadok, que también ya venía ungido, porque Zadok venía de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Ahora, yo quiero que te des cuenta que cuando se rebelan los hijos del rey David, en este caso Absalón, y quiere usurpar el trono en contra de su padre, había un sacerdote que se quedó con David. ¿Qué sacerdote fue ese? El sacerdote de Sadoc, de Sadik, de Melquisedec. Por eso es que sus hijos no pudieron quitarle el trono, porque tenía el respaldo sacerdotal, el único y verdadero, de Melquisedec. Cuando el espíritu que venía trabajando en los hijos de righteousness, de justicia,
apoyaban al rey David. Por eso es que no le pudieron quitar el trono. Y Salomón pues quedó colgado entre el cielo y la tierra, ¿no? Entre el cielo y la tierra quedó ahorcado. Pero yo quiero que te des cuenta de cómo Dios viene operando su sacerdocio celestial, Zadok, de Melquisedec, y sigue empowering, sigue apoyando al rey David para que conserve el trono. Entonces ya aquí lo unge, y acuérdate que la unción también viene para la tribu de los reyes, the kingly tribe, ¿ok? Entonces dice, tocaron trompeta y todo el pueblo gritó, viva el rey Salomón. Ya venía ungido también con el aceite de la santa unción. Aleluya, Señor. Ahora, vamos a ir ahora al libro de Hebreos, ¿ok? El libro de Hebreos es un libro muy profundo que habla que Jesucristo es superior a la ley, superior a Moisés y superior a todos los ángeles. Si tú lo lees cuidadosamente, Jesús es superior a Moisés, a la ley y a los ángeles. Mira, entonces ahí dice, mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Y ya vamos a ver en otro video cuando hagamos el misterio de la vara, ¿okay? Porque acuérdate que Moisés tenía vara, ¿okay? Acuérdate que Aarón tenía vara. ¿Y cuál es la vara que se convierte en serpiente cuando estuvo allí en Moisés en el desierto? ¿Ah? ¿Y cuál es la vara que se convierte en serpiente cuando estuvieron delante de Faraón? ¿Ah? ¿Y cuál es la vara que Dios manda poner dentro del arca? ¿Ah? ¿Y cuál es la vara que abre el mar rojo? ¿Ah? Gloria sea su nombre, por los siglos de los siglos. Ya, escucha. Vara de equidad y la vara de tu reino. Has amado la justicia, y esa palabra justicia, ¿qué cosa es? Zadik, Melquisedec, rey de justicia. ¿Te acuerdas que el libro de Hebreos enseña que Melquisedec no tiene padre ni madre, no tiene principio de vida ni fin de vida, permanece sacerdote para siempre? ¿Ah? Y le dice el rey de justicia, rey de paz, ¿verdad? Rey de paz, rey de justicia. Dice, has amado la justicia, has amado Zadik. Melquisedec, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, ¿verdad? El Dios de Jesús, el Dios tuyo, con aceite de alegría. Mira, con aceite de alegría. Pero ¿dónde se le unge a Jesús con aceite de alegría? Yo no veo que le echan aceite en la cabeza por ninguna parte. Y esa palabra alegría viene del griego Het 20 agálisis, que significa gozo, porque donde hay Espíritu Santo hay gozo, hay alegría, más que a tus compañeros, ¿ok? Entonces, el escritor a los hebreos, que no es Pablo, como te lo digo, mucha gente cree que es Pablo, pero yo creo que no es Pablo, porque en el capítulo 2, me parece que dice, nosotros que hemos recibido la palabra directamente por otros, ¿no? Por otros. Y Pablo pues recibe la palabra directamente de Dios, ¿no? De Jesús mismo. Y este libro, el escritor del libro de los Hebreos, dice que recibe la palabra por medio de otros. Entonces no es Pablo. Yo tengo una corazonada y creo que es Apolos, ¿no? Porque hay un versículo que dice, yo planté, pero Apolo regó. Pero el crecimiento a la final lo ha dado Dios. Yo personalmente creo que Apolos es el que escribió el libro de Hebreos. ¿Te lo puedo probar? No, no te lo puedo probar. Y no importa tampoco. Pero lo que dice ahí es cierto y verdadero. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el bautismo de Jesús. Y acuérdate de esas 3 cosas que te enseñé. ¿Ok? Acuérdate de esas 3 cosas que te enseñé. Que primero el Padre tenía que hablar, ¿ok? Designar cuál de sus hijos iba a ser el siguiente sumo sacerdote. El hijo tenía que ser bautizado. Y tercero, tenían que vertirle pues el aceite de la santa unción sobre la cabeza. ¿Ok? Entonces en Mateo nos relata pues cómo sucedió eso. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien me he complacido. Ahí está la primera. Ahí está la primera. ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento
¿Cómo se designaba al sumo sacerdote? El Padre tenía que designarlo. Y aquí, ¿qué pasó? Se oyó una voz en los cielos que el Padre decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido, ¿verdad? A él oíd. Ya está la primera. El Padre designando al Hijo. ¿Ok? Ya se había cumplido la primera. Ahora, tenía que ser bautizado bajo agua. Y respondiendo Jesús, le dijo, porque cuando tú ves ahí en Mateo 3:15, Jesús va a visitar a Juan el Bautista, ¿ok? Y le dice, bautízame. Y Juan el Bautista le dice, no, pero ¿cómo yo te voy a bautizar? Yo ni siquiera soy digno de desamarrarte pues las sandalias. No, Jesús le dice, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda Zadik, toda justicia, toda Melquisedec. Ya ves cómo Dios venía guardando el sacerdocio celestial exclusivamente para sus consagrados. Jesús le dice, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia, toda Zadik. Por eso dice Jesús después, busca primeramente el reino de Dios, que es Cristo Jesús, y su Zadik, su justicia, su sacerdocio. ¿Ok? Entonces Juan se lo permitió y lo bautizó. Ahora, acordate que cuando María, la madre de Jesús, está embarazada, y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, también estaba embarazada, tuvieron un encuentro. Cuando se saludaron, y estas dos mujeres embarazadas, Juan el Bautista siendo mayor por 6 meses, siendo primo de Jesús, dice que los bebés dentro del vientre de la madre saltaron de gozo, ¿no? Y esa palabra gozo, adivina cuál es, la que ya vimos, pues la G20, agaliasis, ¿verdad? La G20 dice que los bebitos saltaron de gozo, pero no era el tiempo todavía, porque ambos estaban bajo el agua. ¿Y por qué? Porque Juan el Bautista ya venía ungido desde el vientre de su madre, ¿verdad? Porque donde hay espíritu, hay gozo, ¿verdad? Donde hay espíritu de Dios, hay gozo. Entonces, aquí dice, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda Zadik, toda justicia. Entonces, Juan se lo permitió. Ahora, yo te pregunto, la tercera, ¿te acuerdas de la tercera? La tercera es, habían que ungirle la cabeza con aceite. ¿Y por qué a Jesús no le ungieron la cabeza con aceite? Siendo sacerdote. Dice, después de ser bautizado, es decir, después de salir del agua, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma sobre él. Mira. Ahora, yo te pregunto otra vez, ¿por qué no le ungieron el aceite cuando Dios mismo había dicho que esa era la forma de nominar, de proclamar, designar al siguiente sacerdote? ¿Sabes por qué? Porque, mira, escucha, el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio celestial. Escucha, el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio celestial, y el sacerdocio de arónico, es un sacerdocio terrenal. Entonces Jesús no podía ser ungido por medio del aceite de la santa unción terrenal. Jesús tenía que tener una unción celestial. Mira, y por eso dice, se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Es decir, la unción de Jesús vino de arriba, unción celestial, no era una unción terrenal. Métete eso en la cabeza, ¿ok? La unción de Jesús, porque el sacerdocio de Melquisedec, de nuestro Señor amado Jesucristo, es un sacerdocio celestial, el cual te lo pasó a ti, ¿ok? Cuando tú crees en Jesús y te bautizas, automáticamente, como dice Juan 1:11, a los que creyeron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando tú crees en Jesús, te bautizas y recibes el Espíritu Santo, obtienes el sacerdocio celestial, que es superior al sacerdocio arónico, terrenal. Por eso en
Jesús mismo dice, de todos los nacidos de mujer, el más grande es Juan el Bautista. Pero de los hijos del reino de los cielos, de los hijos de Melquisedec, son más grandes que Juan el Bautista. Porque es un sacerdocio superior al sacerdocio terrenal de Aarón. ¿Ok? Por eso es que a Jesús no le ungieron la cabeza con aceite. Y al principio del video te comenté que cuando Jesús va y visita a Simón, y le dice Simón, tú no me has ungido la cabeza con aceite, pero esta mujer me ha ungido los pies para prepararme para mi sepultura. Por eso es que no podían ungirle a Jesús el aceite terrenal, porque su sacerdocio es celestial. Aleluya. ¿Ok? Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso yo te digo, si tú crees en Jesucristo, mañana mismo bautízate. ¿Ok? Pídele a tu pastor, pídele a un hermano mayor, pídele a alguien que te bautice y recibas el Espíritu Santo para que recibas poder. ¿Ok? Para que puedas pelear contra el reino de las tinieblas. ¿Ok? Para que te puedas defender y seas fuerte en el Espíritu. ¿Ok? Ya, aquí viene la mejor parte. Prepárate. ¿Estás listo? Ya. Abba Elohim Yahweh, creo en ti y que tú me has perdonado todos mis pecados. Acepto a Jesús como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en tu santo nombre, que es sobre todo nombre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Gloria sea tu nombre. Si te gustó, dame un like y compártelo. Como siempre te digo, si no puedes disparar como yo contra las tinieblas, cárgame las balas. ¿Ok? Dios te bendiga mucho. ¡Selah!